nuevamente estamos acá con ustedes, con el amigo Ramiro Pombo, para hacer una de las entregas que hemos concertado hacer. Quiero recordarles que estamos hablando del artículo 28 del Código Penal, que es la causa de justificación llamada cumplimiento de la ley, y que exonera de pena, es decir, vuelve jurídico, los actos, para hacer un repasito, cometidos en razón de la función que se presta, por ejemplo, funcionarios aduaneros, funcionarios de policía, de la policía, militares, etcétera, que están autorizados a realizar algunos actos que, si lo realizaran otras personas que no fueran ellos, no serían legítimos. Segundo, de las actividades que se prestan en vista de la profesión que se ejerce, a la cual nos referimos en las entregas pasadas, que son, hemos visto entre esas profesiones, la profesión de abogado y la profesión de médico. Dentro de esa misma situación, la profesión que se ejerce, vamos a considerar dos más en el día de hoy, que son las actividades periodísticas y las actividades deportivas. Nosotros aquí en el Uruguay hemos adoptado el sistema en materia de periodismo de libertad con responsabilidad, es decir, una libertad responsable. Yo recuerdo que una de las primeras veces que se utilizó este término fue en un libro de 1981 del desaparecido doctor Luis Ternarié Bertoni, gran persona, gran amigo, que llegó a ser grado 4 en la Facultad de Derecho de UDELAC, en Derecho Penal. Fue uno de mis asistentes en la cátedra, una persona inolvidable. Fallecido lamentablemente joven y desde hace mucho tiempo. Y él fue uno de los primeros que en su libro expresó esto, de que en materia periodística se tenía que actuar en forma libre, sí, pero con responsabilidad. Es decir, opinar, el derecho de opinar, la facultad de opinar es un derecho humano, y en realidad tenemos que hacer la pregunta si ese derecho es posible delimitar. Si en realidad la opinión pasa los límites de la prudencia, de la corrección, de que no lesione a su vez un derecho en otra persona, en realidad habría que limitarlo, y hay que limitarlo. O sea que este es un tema muy discutido, pero en definitiva, cuando una persona viola el honor de otra a través de una opinión, a través de una disertación que hace, en fin, o que habla de esa persona, incluso que puede esa persona ser condenada por un delito, o ser sometida a investigación por un delito, por la denuncia que le ha hecho esa persona en la información, evidentemente puede llegar a ser sancionada. Ahí la causa de justificación no obraría. Nosotros tenemos una ley, que es la Ley de Comunicaciones, una ley bastante moderna, que en este momento se está pretendiendo reformar, y las reformas siempre son bienvenidas porque evidentemente los años pasan. Pero esta ley, que es la Ley 16.099 del 3 de noviembre de 1989, la Ley de Comunicaciones, en la que yo tuve participación especial porque fui uno de los delegados de la Facultad de Derecho en una comisión que se hizo para redactar esta ley. Y en esta ley de imprenta se estableció la libertad de comunicación y la libertad de información. Es decir, no solamente hay libertad para informar, sino que la persona, el público, la sociedad, tiene derecho a informarse, ¿verdad? Y determina en uno de sus artículos, si mal no recuerdo el artículo 3, un principio muy importante para el periodismo, que es el periodista tiene secreto profesional respecto a las fuentes de donde sacó la información que está haciendo pública. Esto es algo muy importante porque cuando al periodista dice algo y dice yo tengo mis fuentes
yo estuve estudiando esto, lo investigué, lo descubrí, o me lo dijeron o lo que fuera, no tiene obligación de revelar quién ha sido su fuente de información. Y bueno, es un tema que se sigue discutiendo porque en algunas oportunidades se ha violado la privacidad o se tiende a violar la privacidad, y si esta violación de la privacidad lesiona el honor de la persona, evidentemente puede llegar a ser perseguida penalmente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en los delitos contra el honor, la persona víctima de la difamación o de la injuria, que son los delitos contra el honor, para poder llevar a cabo la investigación, que la justicia intervenga en esta investigación, tiene que hacer una denuncia de carácter formal. Es decir, debe de hacer lo que se llama la instancia formal ante los tribunales o ante un organismo administrativo como la policía o lo que fuera, pero de carácter formal. Es decir, una denuncia donde él presenta el derecho y la voluntad de que se castigue o de que, bueno, se haga todo un juicio para castigar a la persona que lo ha difamado. Entonces, como muchas veces esa denuncia de parte no se presenta, las cosas quedan ahí. Sin perjuicio, evidentemente, de indemnizar civilmente, en forma civil, bajo la égida de los famosos daños y perjuicios, en un juicio seguido ante un tribunal civil, a la persona que ha sido víctima de una indemnización de daños y perjuicios simplemente. Pero acá no tiene nada que ver el derecho penal ni la cárcel. Pasamos ahora a otro tipo de actividad profesional que no tiene por qué ser profesionales, estar afiliados a alguna de los institutos profesionales del deporte, pero que se trata de las actividades deportivas. Se trata de profesionales y de amateurs. ¿Por qué está previsto esto? Porque evidentemente pueden existir lesiones, como todo aquel que le gusten los deportes sabe que se producen. Muchas veces se producen en forma totalmente involuntaria, pero se producen lesiones, algunas lesiones graves, incluso dejan a los jugadores varios meses y en algunos casos ha ocurrido que no pueden dedicarse a ese deporte nunca más. De manera que, bueno, en este caso hay que respetar lo que se llaman las reglas de juego, que están establecidas y que todos los deportistas deben conocerlas. Hay que actuar con lealtad y hay que actuar con no intención en lo que es, por ejemplo, un puntapié o una patada cuando se va a sacar una pelota en el fútbol o en cualquier otro deporte. Aquí en los deportes hay que hacer una división que es natural. Aquellos deportes que nunca o muy difícilmente se llega a la violencia, que son deportes, por ejemplo, como el tenis, donde se está jugando, las personas están lejos unas de otras, ¿verdad? Como hay deportes que sí implican la violencia, que son deportes de violencia, como el box, por ejemplo, o la lucha. Y en un tercer lugar, los deportes que no son deportes violentos, pero que son deportes de contacto, donde la gente, a través de la búsqueda de una pelota, por ejemplo en el fútbol, o en el básquetbol, o en el handball, puede llegar a lesionar a la otra persona. ¿Sí? No es necesario el contacto físico para el ejercicio del deporte, pero puede llegar a hacerlo por la forma en que se realiza el deporte. De manera que en esos casos habría que ver cuál fue la intención del sujeto, y en general aquí lo que se lleva a mano, lo que cuando no se puede lograr explicar, el individuo ha asumido un riesgo porque ha prestado un consentimiento, no un consentimiento para que lo lesionen o para que le produzcan un corte, una ofensa en el ejercicio del deporte, sino para ejercer el deporte y el consentimiento para correr todos los riesgos que se produzcan por el deporte. Entonces queda ahí, queda en una zona de consentimiento, es decir, se consintió, ¿verdad? Y entonces nadie dice nada. Pero yo personalmente, en mi larga vida, he visto
en algunos partidos importantes, sobre todo en fútbol, que es un deporte que me gusta mucho, cómo algún jugador lesionó a otro, no solamente acá, sino a través de la televisión en otros países, como un jugador lesionó a otro en forma totalmente intencional, y lo fue por una liga importante, bueno, y no pasó nada, porque bueno, está aquello de que bueno, si jugó tenía que soportar lo que... De todas maneras quería informarles a ustedes que acá hay una ley del deporte, que es la ley 14.996, donde se establecen, se tipifican delitos deportivos. Es un caso totalmente distinto al que estamos tratando, son casos de delitos deportivos, donde ustedes ya pueden imaginar, donde hay fraude, donde puede haber compra de jugadores, siempre un tema que no interesa en este momento a lo que estamos estudiando. Así que en cualquier otra oportunidad de pronto hablamos de estos delitos deportivos, por ahora no. Bueno, hoy terminamos entonces con esto y en la próxima entrega volvemos a referirnos a otros actos que todavía nos faltan dentro del artículo 28 y posiblemente terminemos en la próxima entrega con lo que se llaman las causas de justificación. Hasta pronto y mucho gusto.